bienvenidos al segundo capítulo de Emprender. Soy Kaylin, es un gusto saludarlos y un honor estar acá. Esta vez con un invitado del sector ganadero. Por favor, demos la bienvenida a don Eric Argüello, que es un destacado ganadero y productor de la zona Monterrey. ¿Cómo está, Eric? Muy bien, Kaylin, muchas gracias por la invitación y bueno, eso de destacado ganadero me queda grandecillo tal vez, pues... No, pues claro. Sí, un ganadero, pues sí, nacido entre las vacas y entre las patas de las vacas. Y hay un soñador, ¿verdad? Un soñador como todos los que hemos venido por esta tierra de Monterrey bendita. Así es, Ajá. Muy bien dicho. Cuéntanos un poco sobre ti, dónde creciste, cómo fue tu crecimiento en el área ganadera. Nací entre las vacas, como les contaba, cuando tenía como 2 años, recuerdo una vez, que fue la primera experiencia que tuve con una vaca. Tenía como 2 años y mi papá me iba a ordeñar unas vacas y me dice, le digo, papi, lléveme, y yo lloraba y todo, y al final papá me llevó y recuerdo que era un galerón muy pequeño y yo voy pasando por detrás de las vacas, y una vaca se asusta, piensa que es un perro, quién sabe qué, pues yo tenía 2 años y medio, tal vez 3, pero era súper pequeño y la vaca me patea. Y entonces... y yo quedo ahí, te digo, papi me recoge y me hacía aire y ya yo, no, soy pura vida, papi, no pasa nada y no sé qué. Y ya, entonces, yo cuando llego a la casa, le decía yo, mamá, es que mamá me pateó la zorra, entonces no puedo volver a la lechería. Porque la zorra era una vaca que tenía, era negra y tenía una franja blanca arriba. Ese era el nombre de la vaca. Desde ahí empezó, imagínense, el cariño de las vacas. Entonces sí, tenemos una trayectoria de toda la vida casi ganadera. Mi abuelo un ganadero, productor de leche de zarcero. Mi papá también un emprendedor, un señor súper trabajadorcísimo, zarcero. Cuando yo tenía la edad de 7 años, papá dice, no, nos vamos a buscar otras tierras. Nosotros vivíamos en Zapote, zarcero. Y papá se vino, ya mi abuelo se había venido hace un tiempo adelante. Y papá se vino con ganas y compramos esta tierra aquí donde hoy estamos, que se llama Finca El Tueti. En honor a que cuando compramos eso era pura flor de tueti lo que se veía. Y nos levantamos, me recuerdo que papá subió un alto. Y me dice, Eric, qué pucha, qué finca más bonita, dice. Pero eso se llama la flor de tuete. Y dice, no, aquí hay un montón de tuete, aquí hay que trabajar tanto. Pero nosotros venimos acostumbrados de una tierra pequeña en Zarcero, de trabajar muy encogidos. Y llegamos aquí a tener, pues, sentirnos con mucho espacio. Y ahí empezó una lucha, pero ha sido, pues, sí, una vida, no sé. Sí. ¿Y cómo comenzó usted específicamente el negocio ganadero, ya usted individualmente? Salí al cuarto año del colegio y me vine para acá unos 15 días y papá me dijo que ya que él estaba cansado con la lechería, que ya papá tenía otros negocios, ya teníamos otra tierrita y que hemos comprado aquí también en Monterrey cerca. O sea, que había mucho trabajo. Había mucho trabajo. Y papá solo y con mi mamá y mi otro hermano que también ya estaba en el colegio, empezando a ir al colegio, papá se quedó solo. Nosotros le ayudamos siempre antes de... En la escuela, nosotros hacíamos el queso, por ejemplo. Yo recuerdo ir a quinto de la escuela de aquí, de la finca. Nosotros llegamos a Monterrey y de Monterrey cuando yo entré a quinto de la escuela, entré a la escuela de la Torre. Viajamos a caballo 2 kilómetros hasta la escuela todos los días. Y eso fue, pues, qué sé yo, ha sido la vida, ha sido muy bonito. Porque empezamos llegando sin tener ni siquiera una vaca para ordeñar, hasta lograr entrar a 2 Pinos, que fue un logro de poder tener 2 acciones y poder entrar a 2 Pinos, que mi abuelo nos la regaló, las primeras 2 acciones. Y empezar a luchar y a trabajar para formar una lechería, que era el sueño mío, ¿verdad? Yo de zarcero soñaba con una lechería, yo veía lecherías grandes y lindas, yo decía, yo quiero algún día una lechería. Y Dios me dio la oportunidad, porque la verdad que es Dios el que le da las oportunidades. Y estamos aquí con una granja, esto es una empresa que empezó así. Eso fue una aventura que empezó cuando yo tenía 17 años. A los 17 años usted empieza, pero a trabajar solo, o con la ayuda de su papá. Mi papá me dice a mí, Eric, aquí está la finca, esto va a ser suyo en algún momento, pero ayúdeme a trabajar, ayúdeme a salir adelante, ocupamos sacar a esta empresa adelante. Y empezamos a trabajar juntos. Papá es comerciante y es muy buen comerciante también, de ganado, pues se ha defendido, va a las subastas, compra ganado, engorda y hemos ido tenemos un negocio ahí familiar pues bonito que nos encanta. Y entonces papá y yo trabajaba en la lechería, papá trabajaba el ganado de carne, empezamos a comprar nuestras tierritas, a trabajar y hasta que gracias a Dios con el tiempo papá me dijo, y esa tierra es suya, empieza a trabajar ya para usted. Y yo empecé a crecer y a hacer un negocio para mí y empezó ya después. Invité a mi esposa que fuera a ser parte de la loquera porque antes de casarnos yo le expliqué qué era el proyecto
Y yo le digo, si usted se monta, va conmigo, y si no, no podemos porque es difícil. Claro, Y ocupa ayuda. el principio fue difícil, ¿ok? Claro. Súper difícil. De hecho, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que ha enfrentado usted a lo largo de los años en esta Uy, empresa chiquillos. ganadera? ¿Cuáles no han sido? Tengo para escribir un libro, chiquillos, pero una de las más tristes, recuerdo, teníamos como unos 8 años de estar ya casados con mi esposa y mis chiquitas. Y yo recuerdo que se vino un temporal, unas llenas terribles. Teníamos un puente chorreado, bien chorreado, que yo creía que jamás se iba a llevar el río, y se vino una llena y se lo llevó. Y me sentí aislado, me sentí encerrado, me sentí que estaba maneado. Hijo de puña, con un montón de proyectos y con un montón de cosas, pero me sentí como no tenía capital de apoyo, un camino que dificilísimo. Y fue un momento que usted dice, hijo de puña, ¿me quedo o me voy? Qué frustración. Y yo le dije un día, papá, recuerdo, no se me olvide, y papá, yo voy a vender esa finca y me voy a ir por su lado, esa finca sin río, no me deja salir a mí ahí, le tengo miedo. Y me dice, papá, no sea pendejo, me dice, cheche, para adelante, ahorita pasa, y hagámosle. Y hicimos, y después hicimos un camino por otro lugar, y al final, pero esa ha sido la parte más difícil, digamos, del proyecto. Sí, de todo, siempre hay desafíos y siempre van aumentando. Y creo que la capacidad de los ganaderos es enfrentar las cosas y agarrar el toro por los cachos. Usted escucha a mucha gente llorando y a mucha gente quejándose, y yo no le voy a decir que soy la excepción, porque en algún momento sentimos duro, pero al final tenemos que terminar haciendo lo que nos gusta, y creo que al final de un negocio es una pasión, es un enamoramiento de lo que hacemos, y es un modo de vida también.